Bienvenidos a Más que Números, un podcast tributario conmigo, con Jorge Ron, donde estaremos analizando temas laborales, societarios, financieros, fiscalidad local, fiscalidad internacional y muchos otros temas del acontecer nacional, donde estaremos invitando a expertos especializados en la materia. Así que arrancamos. Bienvenidos amigos contadores a un segmento más de Podcast Tributario conmigo, con Jorge Ron. Y en esta ocasión me honro presentar aquí al doctor Alexei Estrello, doctor en contabilidad, experto también en las normas internacionales de información financiera. Y bueno, estimado Alexei, un gusto poderlo tener acá presente. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, Jorgito. Para mí también es un placer poder compartir contigo y con la audiencia todos los conceptos de la trascendencia del contador. Justamente que el contador va más allá de los números. Exactamente, y hablando justamente de la parte de los números, ¿qué le llevó a usted, Alexei, justamente a enrumbarse en esta hermosa vida de la contabilidad y de los números? Bueno, creo que la experiencia va orientada por dos aspectos. La tradición. Mi madre fue contadora y yo desde el kinder contable quería ser contador. Ya sabía su manera exacta, ya sabía el debe y el haber. Nunca quise ser astronauta, nunca quise ser veterinario, siempre quise ser La contador. pasión suya siempre fue la contabilidad. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta el rol del contador dentro de la sociedad. Y creo que eso es lo que me crea un verdadero compromiso con la profesión, con la contabilidad, porque verdaderamente nosotros estamos construyendo una sociedad más justa, más ecuánime y que sobre todo que tenga la posibilidad de un crecimiento real en lo económico y en lo social. Doctor Alexei, a mí sinceramente yo no sabía eso usted, que ya venía usted ya con bagaje, ya anteriormente ya de sus familias en el ámbito contable. Y bueno, se ve que sus padres han hecho un buen trabajo porque aparte de ser un excelente profesional, es un buen ser humano y yo he tenido esa oportunidad de conocerlo un poquito. Y me honro por eso ser su amigo y a la vez yo lo considero a usted como mi mentor. Ojalá que cuando sea grande quisiera ser como usted. Es un experto en la parte contable. Doctor Alexei, aterrizando ya al tema que nos acontece en este podcast, el papel del contador justamente en la toma de decisiones estratégicas. Sabemos que con el mundo y con la era de la globalización, la información la tenemos así. Estamos interconectados con un país con otro, ahora por medio de estas herramientas tecnológicas. La contabilidad, cómo entra en juego en el crecimiento de una empresa y también cuál es el papel del contador y la importancia que este tiene. Por favor, ilústrenos explicando un poquito más aquello. Y claro, de verdad, se acabó la época del bookkeeping, del tenedor de libros. Si verdaderamente nosotros somos tenedores de libros, estaríamos cerca de que nuestra profesión desaparezca. El contador es verdaderamente, como tú bien lo has enfocado, es una persona que va mucho más allá de un contexto numérico, sino se convierte en la mano derecha de la gerencia, en el asesor de la gerencia, y justamente lo que acabas de mencionar, en un mundo globalizado. Y este contexto del mundo globalizado es que, ¿de dónde vienen los productos que tenemos en la mano? El teléfono que tienes en la mano, aquí por ejemplo, no fue fabricado en Ecuador, ¿no es cierto? ¿No? Y si hablamos de muchas cosas, no son fabricadas en Ecuador, pero también tenemos productos ecuatorianos, el cacao, el banano, el camarón, el petróleo, que se exporta para otros lados. Y bajo esa realidad nosotros vivimos en una aldea común. Y bajo ese contexto de aldea común, el contador debe adaptarse a esa nueva realidad. Porque el nuevo derrotero, la nueva perspectiva profesional está en ser un contador integral que pueda abarcar todo el contexto global. Y eso ha sido muy bueno en nuestra profesión porque prácticamente desde hace, podríamos decir, casi 2 décadas atrás, que inició el proceso de la internacionalización de las normas, tanto de contabilidad como de auditoría, nos ha puesto en un contexto en que nuestro idioma global es las NIF. En el que nuestro idioma global son las NIAs. Y justamente hablando de aquel punto que usted lo está abordando muy bien, sobre cuáles son esas normas de estándares internacionales que todo contador, sin duda alguna, tiene que conocer, tiene que aprender a manejar, porque ese es el lenguaje internacional contable, ese es el lenguaje internacional que tiene que aprender a manejar uno como contador, porque de esa forma nos vamos a interconectar o comunicar con las empresas en este ámbito global. Sí, Jorgito, nos vamos a interconectar, pero sobre todo vamos a tener un elemento que es la comparabilidad. ¿Cómo estoy yo gestionando mi entidad y cómo el resto está gestionando la entidad?
En las últimas charlas yo he comentado mucho que cada vez nos vamos alejando de la base cero. ¿Qué es la base cero? Ingresos menos gastos. Si ingresé 10 y gasté 8, gané 2. Pero verdaderamente, ¿esa ganancia refleja eficiencia o efectividad? No. Porque yo debo comparar y decir, en mi sector todos ganan 10 y solo gastan 6. Tienen 4 de utilidad. Si yo estoy ganando 2, es una ganancia, pero no estoy ganando en la misma proporción que mi sector. O a la competencia, ¿verdad? O a la inversa, en este sector nos ha ido, tenemos algún problema, problemas energéticos que ahora lo estamos afrontando, y todos sacaron pérdida. Tuvieron ingresos de 10, gastos de 14, tienen una pérdida de 4. Pero yo tengo ingresos de 10, gastos de 12, tengo una pérdida de 2. Tengo pérdidas, sí, pero comparando con mi sector estoy siendo más eficiente. El momento en el que el contador empiece justamente a dilucidar y a poder dar una herramienta para decir esto podemos mejorar y esto podemos hacer, cambia la concepción del contador. Y hay algunas cosas, ¿has visto, Jorgito, que ahora hay el de una en el celular? Así es, sí. No, que yo todavía no lo he aprendido a manejar también, pero... Uy, bueno, pero tienes que aprenderlo, porque hay unas promociones que son muy interesantes y uno se pone a preguntar, una hamburguesa a $2.99 cuando generalmente vale 8, ¿por qué? ¿Y a qué se debe? Exacto, ¿no? Entonces, en ese momento nace en nosotros ese espíritu de contador, ese espíritu inquisidor. O sea, ¿por qué hacen eso? Y ahí encontramos la teoría de escalas. Tal vez justamente eso ayuda. Exacto. Producen casi a su totalidad, su mayor capacidad, y disminuye o disminuye los costos fijos. Pero eso, gracias a qué se hace, bajo un análisis contable. Usted me hace recordar a mi profesor de economía, porque eso justamente aprendíamos economía. Mi primera carrera antes de ser contador fue ingeniero comercial, y eso justamente nos enseñaba en micro y macroeconomía de las producciones en escala, que eso para una empresa pasa al siguiente nivel, que es la producción en escala, específicamente puede lograr aquello, que sus costos bajen, y entre ellos sus costos fijos, que es lo que por lo general tienen a ahogar a una empresa. Excelente sugerencia, Alexei. ¿Y qué otro punto más tenemos en el ámbito de la globalización, en el rol del contador? Bueno, que el contador también tiene que estar muy atento a los riesgos globales. Hay riesgos globales, por supuesto. Ahorita, Jorgito, estamos pasando un riesgo global. La sostenibilidad, el cambio climático. Y lo estamos viendo las consecuencias como país, ¿verdad? Y a nivel de Latinoamérica también. A veces le veíamos tan lejanos, ¿no? Decían, no, la contaminación. No, es cercano. El clima ha cambiado. ¿Y cuál es el rol del contador allí? Porque uno no podría, quizás, uno no le ve quizás esa relación directa, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. En mi última conversación, justamente, que tuvimos fuera del país en un congreso en Centroamérica, venía esta pregunta, decían, ¿pero por qué el contador? Porque decían, ¿quién debe presentar los informes de sostenibilidad? Y decían, bueno, ¿por qué le anclaron a la parte financiera? No dijeron al contador, sino ¿por qué anclaron a la parte financiera? Y la respuesta es muy concreta. Todo el mundo hacía mucho de énfasis en apoyar el clima, el cambio climático y demás, pero las empresas no le tomaban mucha atención. Pero cuando te toparon el bolsillo y te dicen, ahora dentro de ese informe financiero usted deberá decir, es una empresa sostenible, está realizando contaminación, está compensando la contaminación. En ese momento le obligaron a que las empresas tengan un nuevo rol en el contexto financiero, porque el contexto financiero... Y se vean más comprometidos. Exacto, y más allá de eso, va a haber ahora el financiamiento climático. ¿Qué quiere decir, Jorgito? Tú tienes un auto que consume combustible. Contamina más. Exacto, pero tú llegas a la conciencia de que no es adecuado que sigas contaminando con tu gran carro que tienes. Y dices, voy a cambiar. A ver, un ratito. Páreme ahí. Hipotéticamente. El carro tonka. Claro, hipotéticamente las personas que tienen un gran carro dicen, yo quiero cambiar esa concepción. Pero ese cambio le implica un costo. Porque ¿qué va a hacer? Va a tener que vender un carro que tal vez pueda seguirle produciendo y va a comprar un carro de menor contaminación, como puede ser un híbrido o que sea más amigable con el ambiente, que puede ser un eléctrico. Pero eso implica una inversión. Ahora, actualmente hay estudios o hay propuestas para mitigar, y por ello se creó el financiamiento climático. ¿Qué quiere decir? Que existen mejores tasas
prestacionales a nivel internacional si tú quieres cambiar tu matriz energética. Entonces, verdaderamente, si tú estabas pagando, por poner tu número, un 11% y te ofrecen así un 3% con tal de que cambies tu matriz de generación o de contaminación, va a ser muy positivo. Pero ¿quién va a estar en esa situación? ¿Quién analiza este contexto? Justamente el profesional financiero y el contable. El experto en la materia, en los números. Y Alexei, justamente eso, enlazándolo un poco con el ámbito tributario, eso viene a mi mente en el tema de los impuestos, los famosos impuestos ambientales, que su objetivo, si bien es cierto, al final hay una recaudación, pero su objetivo primordial no es ese, la recaudación en los impuestos ambientales, como para corregir justamente esas conductas de los ciudadanos y de las empresas. La regla general es que el que contamina, paga. Pero si usted quiere pagar menos impuestos, entonces cambie su matriz, ¿verdad? Cambie su matriz de riego, cambie su matriz de producción o de contaminación, pero sea mucho más amigable con el ambiente. Y esta es nuestra tierra, la única que tenemos. Todavía no podemos ir a Marte, así que por Dios, a cuidar lo que tenemos. Sí, sí. Y como empresa, como contadores, tenemos esa responsabilidad. Claro, y desde la COP, desde las reuniones que se ha tenido a nivel ambiental, desde París y demás reuniones que he tenido muchos aspectos, una de las situaciones sumamente importantes es tratar de definir no solamente la contaminación, sino cómo contrarrestar. Y ahí viene que muchas jurisdicciones, como tú lo dices, los que contaminan tienen que comprar bonos de carbono para tener un equilibrio cero. Entonces tú contaminas 10 y vas a tener que ayudar para que existan bosques que ayuden a generar un carbono cero. Hay muchas empresas, por ejemplo, te comento, Microsoft tiene proyectado hasta el 2050 llegar al carbono cero, pero desde cuando se creó. Lo que quiere decir que no solamente van a compensar lo del año, sino que para el 2050 habrán compensado todo lo que existió desde que se creó. Entonces hay proyectos y programas de entidades muy interesantes. ¿Y ahora qué tiene que ver con el contador? Mucho, y te digo por qué. Porque va a haber regulaciones, sobre todo de Europa y el resto de países, que tú como proveedor vas a tener que informar y decirles: yo contamino de esta manera y yo estoy remediando de esta manera. Si yo no cumplo con los informes de sostenibilidad, seguramente la empresa de europea va a tener que buscar otro proveedor que sí tenga y esté satisfaciendo esa necesidad de información. Sí, y justamente usted habló algo sobre la sostenibilidad. Aquí en Ecuador, ¿cómo vamos con este tipo de normas específicamente, o las empresas? ¿Cómo han estado adaptando o cambiando su matriz? Bueno, por el momento no hay una obligación como tal, ¿verdad? Hasta por ahora no hay una ley que obligue, pero hay ahora una responsabilidad. O sea, creo que estamos moral, ¿verdad? Por parte de cada uno de nosotros. Claro, o sea, ¿cómo empezar a pensar qué va a haber en el futuro? ¿Cuál es el futuro de las siguientes generaciones? ¿Qué legado estamos dejando al futuro? El petróleo que estamos consumiendo ha tardado millones de años en formarse. Una vez que lo consumamos, ¿qué estamos dejando a las siguientes generaciones? Y ahí empezamos a analizar un poco más. Son recursos no renovables, lamentablemente. Entonces ahí nosotros debemos tratar de determinar cuáles son aspectos, cuál sería una energía renovable o no renovable. ¿Cuál es no renovable? El carbón. ¿No es renovable el petróleo? ¿Cuál es renovable? El viento. La energía eólica es renovable. La energía solar es renovable. Pero tampoco podemos decir que son 100% limpias o 100% amigables al ambiente, porque un estudio nos acaba de definir que, por ejemplo, la energía eólica afecta mucho a las aves. Las aves no ven qué pasan y obviamente son sacrificadas. Entonces son muchas situaciones que efectivamente empiezan a trascender. Pero esto es parte de que nosotros formamos parte de la aldea global. Un mundo globalizado, en el que hay estos temas que hemos hablado, que son los riesgos, el tema de las normas internacionales, pero también hay muchos aspectos más, como es la planificación y la diversificación, y la planificación fiscal y su diversificación. Específicamente, ahí entra otra vez nuevamente el contador, el rol del contador, la importancia que tiene el contador en la empresa y en la sociedad. ¿Qué podría hacer allí el contador en el tema de la diversificación y la planificación fiscal? Claro, bueno, lo primero es entender, como habíamos conversado, que ya no es un contador local. Nosotros debemos tener una visión global.
Si yo tengo un convenio con España, si tengo un convenio con Italia, si tengo un convenio con Alemania, si tengo un convenio con Uruguay y tengo operaciones con esos países, debo tratar de evaluar y ver los mejores mecanismos para que no exista una doble imposición. Y para también el otro tema que son hechos los convenios, ¿verdad? El tema para evitar la doble imposición y el fraude fiscal también. Por supuesto, y allá viene un aspecto fundamental en los contadores, que es el aspecto de la ética. Todo esto está anclado a que un buen profesional tiene el conocimiento necesario y la ética correspondiente para guiar a una empresa hacia un futuro sostenible y de crecimiento. Excelente. Queridos amigos, colegas contadores, ya saben, si necesitan un sistema contable multiempresa, Perseo, tu mejor opción. Y estamos aquí en este podcast tributario Más que Números con el doctor Alexei Estrella, aprendiendo el rol del contador en el ámbito de la globalización. Y bueno, estamos hablando ahora del tema de la planificación fiscal, ¿verdad? Porque ahora no solamente vamos a hablar de una planificación local por el producto mismo de la globalización, estamos hablando entonces de que las empresas siguen creciendo, y cuando ya crecen a un ritmo tan acelerado, ya no solamente tienen su mirada local, sino que miran hacia el exterior, miran cómo pueden seguir creciendo como empresa, cómo pueden seguir transfiriendo sus bienes o prestando sus servicios en un país A, en un país B, en un país C. Yo como casa matriz tengo mis sucursales o tengo mis subsidiarias, entonces empiezan a haber transacciones, incluso hasta en diversas monedas. Y la parte tributaria es sumamente importante, no es lo único, pero sí tiene un pilar muy importante en una empresa, porque una buena planificación tributaria es una planificación que cumple con la normativa fiscal, es una normativa que le permite a la empresa optimizar sus impuestos, maximizar sus utilidades en el beneficio de los socios, los accionistas, y más que nada seguir la ética. En el tema de la planificación fiscal, esto es un mundo también sumamente amplio, y yo he visto especialistas que se basan exclusivamente en el tema de la planificación fiscal, porque eso no solamente implica estudiar la normativa local, sino también la normativa local de cada país. Y hay lo que usted mencionaba, ¿verdad? Yo estoy haciendo transacciones con España, tengo que ver, pues, ¿verdad?, cuál sería ese impacto para evitar justamente la doble imposición, porque aquí en Ecuador tengo que pagar renta por el principio de renta mundial, y allá en España también tengo que pagar renta porque también se guían por el principio de renta mundial. Y ahí es que vienen estos estudios, ¿verdad?, de los convenios para evitar la doble imposición. Si es con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, nosotros tenemos una decisión 578, que es una norma comunitaria, es una norma supranacional que está por encima de cualquier norma local y infraconstitucional. ¿Qué otro? ¿Cuáles son los roles del contador? Y continuamos en el tema de la globalización. Bueno, sí, en el tema de la globalización, otro tema muy importante es la tecnología y la automatización. O sea, cada vez estamos observando la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Estamos observando como muchos procesos empiezan a simplificarse. Si bien es cierto, pasamos de un modelo de una hoja de trabajo, que seguramente... Sí, yo sí soy también de... Seguramente tú no la trabajaste. No, ¿qué pasó? No, sí, también. La de 12, 18 columnas del diario americano. Tal vez muchos habrán oído en la parte histórica, pero ya no se enseña. Actualmente no. Exacto. Pasamos del contexto escrito de un diario de 18 columnas a un contexto de sistematización, justamente con sistemas tan eficientes como Perseo, en el que nosotros justamente hemos dado ya un primer paso. Y ese primer paso, ¿cuál es? Tratar de que la información se sintetice, se agrupe y brinde información. Pero nos toca un nuevo paso a los contadores. Ahí, perdón, Alexei, ahí lo que usted decía, que el contador ya dejó de ser un simple tenedor de libros, ¿verdad? Porque eso ya prácticamente lo realiza los sistemas contables, incluso hasta mejor que uno, porque ya con todo el apoyo de la IA, de la inteligencia artificial, hay procesos que la IA comienza a realizar. Ya, esta es la factura, reconoce este proveedor tú le has comprado un combustible y reconoce que ha sido la compra de un combustible, ya automáticamente incluso hasta le da, realizando hasta la transacción contable. ¿Sí? Y ayuda también a auditoría, otro de los campos muy interesantes, porque empieza a realizar análisis sobre transacciones no corrientes o transacciones anormales, como por ejemplo, ¿por qué va a haber un registro de un diario un sábado a las 10 de la noche? Está raro.
Exacto. Entonces, el momento en el que nosotros empezamos a meter la inteligencia artificial dentro de los conceptos del sistema, vamos a tener mayores herramientas de control. Porque hay un número totalmente redondo. Es un poco extraño. Las horas atípicas, días feriados, todo esto es parte del aprendizaje, de la utilización de la inteligencia artificial anclada a nuestra profesión. Y en la contabilidad de igual manera, nosotros podemos utilizar una serie de procesos para poder obtener información que pueda ser útil para una administración cuidadosa. Recordemos que la contabilidad, tal como está orientada en este momento, no es para el administrador, sino es para el que financia, ya sea con su capital como los proveedores de capital, actuales y potenciales. Exacto, y también las empresas que financian, las instituciones financieras y demás. Pero la contabilidad sirve para verificar una administración cuidadosa. O sea, verdaderamente los recursos de la entidad se están canalizando de una manera adecuada por la gerencia o no. Y ahí debemos dar un salto real, y el salto real es que, si bien es cierto, las empresas familiares sostienen la economía, la empresa familiar debe tener técnica empresarial para medir su verdadera eficiencia. Y separar la parte familiar con la parte empresarial, porque a veces aquí en Ecuador la mayoría de las empresas son empresas familiares y tenemos que educarnos contablemente, conocer que la empresa no es la caja chica de la familia o la caja chica del gerente o del representante legal. Si bien es cierto, usted como representante legal puede ser el mayor inversionista, el mayor accionista, pero al momento de ya darle una figura jurídica ya es otro ente que forma allí. Entonces siempre y cuando es separar las dos cajas, la caja familiar con la caja de la empresa, ¿verdad? Y continuando un poquito con la inteligencia artificial, a mí me llama muchísimo esto, porque nosotros como contadores tenemos que sacarle provecho a la inteligencia artificial. Le cuento un poquito de que el sistema más que nada educativo, usted sabe que yo estoy estudiando Derecho, y me pasó algo. No digo que sea una regla general que sea así, pero he visto, me cuentan también otros colegas, estudiantes ingenieros, nos prohíben utilizar la inteligencia artificial para los trabajos. Yo me acuerdo que cuando era niño, ahí yo aprendí en cambio con la máquina de escribir. Todavía no llegaban las computadoras aquí en Ecuador. Y ya luego cuando empezaron a llegar, yo le decía a mi mami, yo quiero aprender computación. Entonces mi mamá ahorró con mucho esfuerzo, me inscribió en un curso de computación donde solamente existía el DOS, allí con comandos y todo. Entonces mi profesora nos mandó a hacer un trabajo en máquina de escribir, ¿verdad? Q, A, Z, así con los dedos. Y yo lo hice en computadora, ahí con los códigos en DOS. Y obviamente existe la opción de copiar y pegar, o sea, mucho más fácil. Pero le presenté ese trabajo a mi profesora de computación y no me lo aceptó. Me mandó, tanto me acuerdo, me mandó a repetir el trabajo. Mi profesora ya sabía que yo conocía el tema de la máquina de escribir, pero yo quería ir un poquito más allá. Entonces sabemos que no podemos detener el desarrollo tecnológico. Mira cómo pasamos del ábaco ahora con la inteligencia artificial. ¿Qué sugerencia usted daría a todos esos estudiantes y docentes, verdad, que están allí, que son la base también, el inicio para los grandes profesionales que podemos tener y que en algún momento van a guiar el país? Bueno, aunque parezca chistoso, lo primero que debería decir es que deberíamos aprender a utilizar el abaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque verdaderamente, si nosotros revisamos la conceptualización, el pasado es el que nos permite mejorar. Y entender el presente. Es tanto así que en el siglo XVIII dejamos de un lado el enciclopedismo y nos dedicamos a la especialidad. Ya la todología, ahora sí, el profesional tiene que ser un profesional especializado. Exacto. Entonces, justamente, el momento en el que hablamos de esta situación, nosotros debemos entender que para plantear, inclusive una pregunta, ¿no? Para poder definir una respuesta adecuada, tienes que saber bien preguntar. Porque no es preguntarle como cuando tengo una margarita de me quieres o no me quieres, ¿no? Claro. Sino hacer una pregunta. Si pongo piedra, tendré como resultado piedras. Claro, exacto. Entonces, la inteligencia artificial va a estar anclado mucho a los cuestionamientos. Y en la educación, sí, es un reto. Porque de igual forma, igual que tú, yo también doy clases, recibo clases, estoy ya terminando mi PhD. Y ahí viene el contexto, ¿no? ¿Cómo verdaderamente los docentes podemos hacer que los estudiantes aprendan a utilizar de una manera práctica la inteligencia artificial
sin que esto influya en una falta de aprendizaje. Eso está muy bueno, porque hay que ser también honesto, el otro lado de la moneda, ¿verdad? La inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, pero queremos más bien utilizarlo a nuestro provecho y a nuestro favor, y que más bien contribuya hacia el aprendizaje y el desarrollo del estudiante, y no más bien ese facilismo que podríamos también caer. Hay cosas, por ejemplo, mira, cosas tan básicas como que hagan algún deber a mano implica afianzar cierto tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo generar casos de discusión hipotéticos en los que ellos busquen alternativas por medio de la inteligencia artificial para crear un debate y crear contadores con un criterio de deducción y análisis, verdaderamente estamos pasando al siguiente nivel. Porque nuestro primer nivel es conocer, comprender y aplicar. Hasta ahí, primer nivel. Segundo Ahora, nivel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar, sintetizar y proponer. Entonces, ese es el nuevo contador que estamos buscando. Aquel no solamente que repite una transacción, sino que analiza, sintetiza y propone. ¿Y eso cómo se puede hacer en el ámbito educativo? Realizando casos hipotéticos. ¿Qué va a pasar ahorita con el cacao que subió de precio? por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué subió de precio el cacao? ¿Por qué subió de precio el petróleo? ¿Cómo está influyendo la guerra de Rusia dentro de los costos? ¿Y eso dónde lo encontramos? En la investigación. E indirectamente estamos motivando a los estudiantes que investiguen y que lean más. Y que tengan un pensamiento crítico. Exacto. ¿Qué es lo que buscamos? Porque nuestra sociedad, ¿qué es lo que necesita? Gente que tenga criterio, razonamiento y juicio lógico. Y doctor Alexei, bueno, en todo este ámbito de la globalización y el rol del contador, que vemos que no solamente ha sido una, dos, tres cosas, y que ya pasamos de la todología a la especialidad, ¿cómo justamente tratar de equilibrar eso, nuestra vida profesional con el ámbito personal, como seres humanos, como papá, como madre, en el caso de las contadoras, como hijo? ¿Cómo equilibrar eso, nuestra vida profesional con nuestra vida personal? Bueno, la verdad eso debería ser una maestría para todos, porque a veces nosotros cometemos ese error. Así es. Un aprendizaje que he tenido es que en nuestra vida debemos nosotros aplicar una regla de 24 pulgadas. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explíquenlo, por favor. Que nuestra vida el día debe ser como una regla de 24 pulgadas, 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el estudio. O sea, nosotros debemos dar equilibrio. Si tú te dedicas mucho a trabajar, vas a descuidar a tu familia, vas a descuidar tu formación personal. Si dedicas mucho solo a tu formación, vas a descuidar la parte económica que es necesaria para hacerlo. También puedes cuidar a tu familia. Si tú te centras en tu familia, no vas a ser una persona autorrealizada y muchas veces vas a tener frustraciones. Entonces, verdaderamente el ente es que todos nosotros debemos desarrollarnos como personas en sus múltiples dimensiones, como profesional, como parte de una familia y como un ser social. Y es un equilibrio, Jorgito. Y yo a la suma de los tres factores de la regla que usted me dio de 24 por 2 de 8 por 3, yo le llamo, da igual, le digo, a la felicidad. Eso es desarrollarse ya como un ser humano ya pleno, ¿verdad? Alguien que no se ha descuidado personalmente, alguien que no ha descuidado a su familia, alguien que es un ejemplo en el ámbito laboral. Es un desafío, pero la clave es justamente, como usted lo dijo, el equilibrio. Sí, y el equilibrio va también no solo pensar en nosotros, sino pensar en el resto. Ver cómo ayudar, de distintas maneras. Ahí está la palabra de nuestro Señor Jesús cuando dijo: hay más felicidad en dar que en recibir, ¿verdad? Efectivamente, y el dar no es solamente dar lo que te sobra, sino es dar lo que te falta. Y muchas veces lo que nos falta, Jorgito, a nosotros es el tiempo. Porque para nosotros es fácil tal vez dar una donación al de SOS que me piden que le transfieran una tarjeta, damos, pero verdaderamente dar nuestro tiempo para que otra persona aprenda, para que otra persona comprenda y para ayudar socialmente va a ser uno de los aspectos fundamentales. Mira, por ejemplo, yo te comparto, yo trabajo en una fundación que se llama Schreiner. Los Schreiner, ¿qué es lo que hacen? Trabajan con todos los niños que han perdido extremidades
y que han tenido quemaduras de primero y segundo grado, o sea, los que desfigurados demás. Se trabaja conjuntamente con Estados Unidos. Nosotros nos encargamos de buscar a las personas, ver los pasajes aéreos y les mandamos a los hospitales y no les cuesta un centavo. Y ella se encarga de ayudarles con prótesis, las cirugías de reconstrucción y demás. Es verdad, en Ecuador sería difícil que uno pague 30, 40 mil dólares de una cirugía, pero para nosotros es buscar a la persona que lo necesita, tratar de ayudar a sacarle la visa. Y eso se necesita tiempo. Exacto, y enviarla. Y es satisfactorio ver cuántos niños verdaderamente se les ha vuelto a dar oportunidades, porque todos hemos sido alguna vez bulleados, se habrán sido aprovechados. Mira el cojo. Entonces, verdaderamente... Que no está bien, que no está bien. Y justamente esta es la alternativa de brindar oportunidades a todos y del respeto. Y eso es una parte del equilibrio, mi amigo. No es solamente ser buen profesional, sino es ser una persona íntegra, una persona auténtica, una persona que tal como está en clases se comporte contigo cuando esté en la calle, y que esté en las buenas y que esté en las malas, y que no se deje llevar de provocaciones ni que se transforme, sino que trate verdaderamente de ser una entidad. Y ese es el contador, y ese es el contador que buscamos para el futuro, una persona íntegra, profesional, con perspectivas de crecimiento, con identidad, pero sobre todo un ser humano integral. Doctor Alexei, para mí en realidad, a mí me gustaría seguir escuchando todavía, ¿verdad? Sin duda alguna, pero el tiempo se nos ha terminado. Y sería más bien oportuno, no sé si podríamos volver a vernos nuevamente en algún otro podcast aquí más que número. Desde ya le dejo reservado, ¿ah? Gracias, Jorgito. Y agradeciéndote a ti, a todos los televidentes, esta oportunidad que Perseo también colabora, porque no es solamente el hecho de ver el número. Así es. Como bien lo dices, más allá de más allá, vamos más allá de los números. Creo que hacia allá vamos los contadores comprometidos, con profesionales que trasciendan y que ayudarán a que este país se vuelva más competitivo y eficiente. Muchas gracias, Alexei Estrella, en realidad me ha honrado su presencia. Y bueno, queridos amigos, colegas contadores, dale like, dale compartir para que esta transmisión pueda llegar a más contadores y empresarios y ciudadanos. Soy Jorge Ron y esto ha sido Más que Número. Hasta pronto.